La mirada de un niño aterrorizado ante la figura de un hombre que creía enterrado bajo tierra es el inicio de una tormenta que promete destruirlo todo a su paso en la mansión Albora. ¿Cómo le explicas a un pequeño inocente que el hombre al que vio sepultar en un ataúd está vivo, exigiendo un amor que jamás cultivó? La historia de los Albora se encuentra en su punto de quiebre más peligroso, un escenario donde la obsesión, las mentiras del pasado y las traiciones del presente chocan de frente sin dar tregua a ninguno de sus protagonistas. Entre un divorcio firmado con lágrimas en los ojos pero con una promesa indestructible en el alma. Un secreto de sangre que amenaza con desatar un baño de sangre entre familias rivales. Y la reaparición del hombre más despreciable de esta historia, el destino de Alia. Cian y el pequeño Dennis cuelga de un hilo sumamente delgado. Cuando la cordura se rompe por completo y los enemigos cruzan la puerta principal, las lealtades familiares saltan por los aires, dejando en evidencia que a veces el verdadero peligro no viene del exterior, sino de las decisiones desesperadas de quienes afirman ser de tu propia sangre. El eco de los gritos de Boran aún resonaba con fuerza en los pasillos de la casa cuando el pequeño Dennis, temblando de miedo y con el rostro desencajado por el pánico, buscó desesperadamente la protección de los brazos de Alia. La confusión de un niño que acababa de presenciar lo que para él era la resurrección de un fantasma era absoluta. Una herida profunda en la mente de un pequeño que jamás debió presenciar semejante arrebato de furia. Cian, con el corazón encogido por la impotencia, cerró la puerta de la habitación tras de sí con una firmeza que intentaba ocultar su propio tormento interno. Sentándose suavemente en el borde de la cama, miró a Dennis no como un extraño, sino con la calidez y el instinto protector del hombre que había sido su verdadero refugio durante meses. Alia, intentando contener el temblor de sus manos y el nudo en la garganta, se arrodilló frente a su hijo para enfrentar la conversación más difícil de toda su vida. Dennis, con lágrimas contenidas en sus ojitos, hizo la pregunta que desgarró el silencio de la estancia. Le preguntó a su madre si acaso ese hombre no era su papá y por qué estaba allí si ellos mismos habían ido a su funeral. Habían visto llevar el cuerpo y habían llorado sobre su tumba. Alia tuvo que tragar hondo para explicarle con extrema delicadeza que todo había sido un doloroso error, una terrible equivocación del pasado. Le explicó que la persona a la que enterraron no era su padre y que Boran, aunque estuvo gravemente enfermo durante mucho tiempo sin poder comunicarse, en realidad estaba con vida. Sin embargo, para la mente pura de un niño, la lógica de los adultos no calmaba el terror instintivo de haber visto a un hombre violento gritando frente a él. Cian intervino con esa serenidad que lo caracteriza, asegurándole al pequeño que era completamente normal sentir miedo, sorpresa o ganas de llorar. Le hizo saber que no tenía ninguna obligación de apresurarse a sentir cariño, que sus emociones eran sagradas y que tanto él como su madre estarían a su lado para cuidarlo sin importar lo que decidiera. Dennis, sosteniendo con fuerza su peluche entre sus brazos, preguntó con voz débil por qué su padre no había regresado antes. Alia le explicó que la enfermedad se lo había impedido, pero que ahora se estaba recuperando. Ante la promesa de que no había prisa y de que solo vería a Boran cuando se sintiera listo, el cansancio emocional venció al pequeño y se quedó profundamente dormido. Alia y Cian se miraron en silencio, compartiendo una mezcla de dolor e indignación por la imprudencia de Boran. Al cruzar el umbral de la habitación para regresar a la sala, la atmósfera se volvió sofocante de inmediato. Alia no pudo contener la rabia acumulada y encaró a Boran con una firmeza implacable. Le recriminó amargamente su actitud egoísta, su falta de sensibilidad y la ceguera de actuar como un desconocido ante su propio hijo. Sadakat intentó intervenir para acallar a Alia y defender a Boran, pidiéndole que tuviera consideración por un hombre que acababa de salir de una situación crítica, pero la dignidad de Alia no estaba dispuesta a aceptar más excusas. Le preguntó a Boran si acaso había pensado por un solo segundo en el corazón de su hijo, en lo que sentiría un niño al ver a un supuesto padre resucitado gritando como un loco. La respuesta de Boran demostró el nivel de descomposición mental en el que se encontraba. En lugar de mostrar arrepentimiento, reaccionó con una paranoia tóxica, acusando a Alia de insinuar que Cian era un mejor padre y recriminándole a gritos si lo que realmente quería
era arrebatarle a su esposa y a su hijo para entregárselos a su hermano. Cian, viendo cómo la situación amenazaba con salirse de control, tomó a Alia del brazo para apartarla y encaró a Boran de hombre a hombre. Con una voz helada pero firme, le recordó a Boran que mientras él estuvo ausente durante meses, fue Cian quien veló por la seguridad del niño, quien secó sus lágrimas y ejerció una verdadera paternidad con amor y respeto. Le advirtió severamente que atribuyera sus palabras al hecho de haber estado en coma, pero que si volvía a infundirle miedo a Dennis o a faltarle al respeto a Alia, rompería cualquier lazo de hermandad que pudiera quedar entre ellos y le hablaría de una manera que jamás había visto. Boran, acorralado por sus propias inseguridades y consumido por el despecho, les exigió a ambos que no perdieran más tiempo y solicitaran el divorcio de inmediato. Cian le respondió con serenidad que nadie estaba demorando nada y que el destino se encargaría de poner a cada quien en su lugar. La tensión en la mansión se volvió tan insoportable que Alia tomó la decisión de alejarse del trabajo por unos días para no despegarse de su hijo. Sin embargo, cuando Cian se disponía a marchar hacia la empresa para atender asuntos urgentes con Kaya, ocurrió un momento profundamente conmovedor. El pequeño Dennis salió corriendo de la habitación y llamó a Cian pidiéndole entre lágrimas que no lo dejara solo, expresando que tenía miedo de quedarse en esa casa. Para el niño, Cian representaba el único puerto seguro en medio de la tormenta. Viendo la angustia del pequeño, Cian no dudó un segundo en cargarlo en sus brazos y proponerle que lo acompañara a la oficina. Al llegar a las instalaciones de la empresa Albora, la calidez de la familia comenzó a hacer su trabajo. Muzaffer, Kadir y Kaya recibieron al niño como al pequeño jefe de la familia, llenándolo de atenciones, bromas y prometiéndole enseñarle a jugar en la mesa de billar de la oficina. Ver la dedicación de sus tíos logró disipar progresivamente las sombras del miedo en el rostro de Dennis, devolviéndole la tranquilidad que le habían arrebatado. Fue en medio de ese breve refugio familiar donde la realidad legal volvió a imponerse. Erol se presentó en la oficina sosteniendo las carpetas con los documentos oficiales de la solicitud de divorcio. La mirada entre Alia y Cian se cargó de una profunda tristeza. Erol expresó lo doloroso que le resultaba entregar esos papeles sabiendo que el amor entre ellos era legítimo, pero ambos sabían que debían dar ese paso para proteger el entorno del niño y cumplir con las exigencias del entorno. Alia tomó el bolígrafo con mano firme pero con el corazón encogido, plasmando su firma en el papel. Cuando le tocó el turno a Cian, sostuvo la pluma con evidente pesadez, consciente del significado de ese acto. Sin embargo, lejos de permitirse caer en la desesperanza, Cian miró a Alia a los ojos y le hizo una promesa inquebrantable a Erol, asegurándole que él mismo sería el testigo de honor cuando celebraran su verdadera boda en el futuro. Una sonrisa cómplice y llena de amor sincero se dibujó entre ellos, reafirmando que un simple trámite firmado bajo presión jamás podría destruir el lazo que habían construido. Poco después, el pequeño Dennis se acercó a ellos con una valentía renovada y les dio una noticia que les devolvió la esperanza. Su miedo se había ido y estaba listo para ver a su padre al día siguiente, siempre y cuando tanto Alia como Cian estuvieran a su lado sosteniendo su mano. Mientras la esperanza intentaba florecer en la empresa, en el hospital la atmósfera era completamente distinta. Zain, recuperándose milagrosamente de sus heridas, compartía un momento de profunda intimidad con Nare. Entre miradas de perdón y caricias sinceras, ambos dejaron atrás los reproches del pasado, reconociendo que la desconfianza casi los destruye pero que su amor seguía intacto. Sin embargo, la terquedad de Zain no tardó en manifestarse. A pesar de las objeciones médicas y de los ruegos de Fidan, Zain exigió ser dado de alta de inmediato. Sabía perfectamente que su padre, Ekmel, estaba moviendo sus fichas en la sombra para apoderarse del control del clan, de las tierras y de la empresa Albora, y Zain estaba dispuesto a ponerse de pie para evitar a toda costa que el veneno de Ekmel siguiera contaminando el legado de la familia. En los pasillos del centro médico, Cian confrontó a Serrin sobre el oscuro secreto que amenazaba con destruir la estabilidad de Kaya, su embarazo y la inevitable conexión con Demir. Cian, indignado por la situación y dispuesto a defender a su hermano de vivir una mentira,
Exigió revelar la verdad sin más demoras. Fue entonces cuando Fidan intervino de manera desesperada, suplicándole a Cian que guardara silencio. Fidan le advirtió que revelar la paternidad de Demir desataría una guerra sangrienta donde la vida de Serrín y la del propio bebé correrían un peligro mortal, ya que un hombre tan despiadado como Demir jamás permitiría que su hijo fuera criado por un Albora sin pagar un precio de sangre. El punto de quiebre absoluto de esta historia estalló con una violencia incalculable en los portones de la mansión Albora. Ekmel se presentó en la entrada exigiendo hablar con Boran. Cuando Alia llegó al lugar junto a su hijo en el vehículo y presenció la siniestra figura de Ekmel acercándose a la puerta, su instinto maternal se transformó en una furia implacable. Ordenó que estacionaran lejos para proteger al niño, se bajó del auto, y sin dudarlo un solo segundo, le arrebató el arma de la cintura a uno de los guardias de seguridad. Con el brazo firme y los ojos encendidos de rabia, Alia encañonó directamente al pecho de Ekmel, ordenándole tajantemente que se largara y advirtiéndole que jamás volviera a atreverse a llamar a Dennis su nieto. Ekmel, intentando mantener su habitual cinismo, se dio cuenta de que Alia hablaba con la misma determinación y el mismo odio que Cian, por lo que no le quedó más remedio que ordenar a su chofer que retirara el vehículo para permitir el paso del niño hacia el interior de la propiedad. Una vez que Dennis estuvo a salvo, Alia volvió a apuntarle al malvado, exigiéndole que desapareciera antes de que se viera obligada a apretar el gatillo. A pesar de la valiente intervención de Alia y de los gritos desgarradores de Sadakat exigiendo que mantuvieran los portones cerrados a cal y canto, Boran cometió el acto de mayor insensatez. Alimentado por su terquedad, por el deseo infantil de llevarle la contraria a Sadakat y por la ceguera emocional que lo dominaba, Boran ordenó a los guardias que abrieran la puerta y permitieran el ingreso de Ekmel a la propiedad. La confrontación en el patio principal de la mansión se convirtió en un escenario de alta tensión. Ekmel intentó manipular la situación con un discurso víctima, alegando que jamás supo que Boran era su hijo biológico y culpando abiertamente a Sadakat de haberle ocultado la verdad durante toda su vida. Sadakat, llena de desprecio, le recordó frente a todos los presentes que él había intentado asesinarla arrojándola por un precipicio cuando llevaba a Boran en sus entrañas. Pero la mentira de Ekmel cayó por completo cuando se sacó a la luz la revelación más atroz de todas. Se le recordó a Boran que Ekmel era el mismo monstruo que había organizado el secuestro del pequeño Dennis y que había intentado quitarle la vida a su propio nieto. Al escuchar esta terrible verdad, la mente de Boran colapsó en una furia descontrolada. El hombre que momentos antes se mostraba desafiante hacia su familia se abalanzó salvajemente sobre Ekmel, acorralándolo contra la pared y sujetándolo del cuello con intenciones asesinas. Ekmel, viéndose acorralado y buscando una salida cobarde, arrojó su pistola al suelo y les gritó a Boran y a Sain que le dispararan allí mismo si consideraban que su existencia era una deshonra. Boran, sintiendo un asco infinito por el hombre que tenía enfrente, lo soltó con desprecio y lo expulsó a empujones de sus tierras, ordenándole que jamás volviera a cruzarse en su camino. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y el veneno de la traición terminó por fracturar los cimientos de la familia Albora. Cuando Sain y Serrín, visiblemente conmocionados por la escena, intentaron acercarse a Boran para brindarle su apoyo hermano en ese momento de dolor, Boran los rechazó con una frialdad estremecedora. Mirándolos con un odio desbordante, pronunció las palabras que terminaron por sepultar cualquier esperanza de unidad. Les gritó en la cara que los hijos del hombre que intentó asesinar a su pequeño Dennis jamás podrían ser considerados sus hermanos. Con esa sentencia despiadada, Boran dio la espalda a su propia familia, dejando a Sain y a Serrín devastados y abriendo una grieta irreparable que promete llevar a los Albora hacia su destrucción definitiva. ¿Crees que Boran logrará recapacitar o su ceguera terminará entregando el control de la mansión a sus peores enemigos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de este apasionante drama. Nos vemos en el próximo capítulo.